Imagina que le pides a una inteligencia artificial una receta de cocina y que con un par de trucos te acaba explicando cómo enriquecer uranio. Uf, no es el guión de una peli de espías. Es una vulnerabilidad real y muy peligrosa de los modelos de lenguaje que usamos a diario. Bienvenidos a un nuevo análisis en profundidad. Hola a todos. Hoy nos metemos de lleno en uno de los problemas, yo diría que más complejos y cruciales de la IA, el alineamiento. Es una palabra que suene muy técnica, sí. Suena técnica, pero al final la pregunta es muy simple, ¿no? O sea, ¿cómo nos aseguramos de que estos sistemas, que son cada vez más y más potentes, sigan nuestras reglas, nuestros valores? Claro. Porque en sus datos de entrenamiento se esconde de todo, conocimientos de todo tipo, incluidos los peligrosos. Y claro, hay gente muy interesada en desbloquearlos con ataques que se llaman jailbreaks. Para entender esto, nos vamos a apoyar en un artículo de investigación muy reciente del Rensselaer Polytechnic Institute y la Northeastern University. Se titula Bergeron, combatiendo ataques adversarios a través de un marco de alineamiento basado en la conciencia. El nombre ya promete. Promete, ¿verdad? La propuesta es fascinante. Un sistema de 2 niveles con una IA guardiana que actúa como si fuera la conciencia de la IA principal para hacerla más segura. Y la pregunta que vamos a intentar responder hoy es, ¿funciona de verdad esta conciencia artificial? Y sobre todo, ¿a qué precio? Porque en seguridad casi nada es gratis. Buen punto. Empecemos por el principio. El artículo arranca explicando por qué necesitamos algo como Bergeron. Los tradicionales, digamos. Eso es, como el aprendizaje por refuerzo a partir de la retroalimentación humana, que, básicamente es enseñarle a la IA a base de premios y castigos por sus respuestas, o el famoso red teaming. Que es poner a un equipo de expertos a intentar romper el sistema, ¿no? Exacto. Pues resulta que son procesos carísimos, muy lentos y a menudo incompletos. Y no solo incompletos. A veces, si te pasas de frenada con estos métodos, puedes crear el problema opuesto. El mercado ahora mismo está como polarizado. Sí. Por un lado, tienes modelos con un alineamiento más laxo, por así decirlo, como fue la primera versión de Mistral. Son increíblemente potentes, muy creativos, pero también te pueden dar respuestas problemáticas con bastante facilidad. ¿Y en el otro extremo? En el otro extremo, tienes modelos que algunos critican por ser demasiado agresivos en su alineamiento. Se ha hablado de algunas versiones de Bard o Gemini. Son tan cautelosos que a veces se niegan a responder a preguntas perfectamente legítimas, y eso limita su utilidad, claro. Y mientras tanto, el peligro es real. Hay un dato en el artículo que, me dejó helada. Dicen que un atacante humano puede encontrar una vulnerabilidad y crear un prompt de ataque efectivo en menos de 1 hora. ¿1 hora? Es poquísimo tiempo. 1 hora. Yo tardo más en decidir qué cenar. ¿Cómo es posible que sea tan fácil engañar a sistemas que cuestan miles de millones de dólares en desarrollarse? Esa es la pregunta del millón. Y la respuesta, la verdad, es preocupante. No es solo la facilidad, sino que es una debilidad sistémica del sistema en sí. Ajá. El artículo se centra en los ataques de ingeniería de prompts, que es, el arte de escribir la instrucción perfecta para engañar a la IA. Pero mencionan otros, como la manipulación directa de las matemáticas internas del modelo. Lo más grave, para mí, es que la misma técnica, el mismo truco, funciona en casi todos los modelos importantes: Bard, Claude, Llama 2. O sea que no es un fallo de uno, es de todos. Exacto. Esto nos dice que no es un fallo de un producto concreto, es una grieta en los cimientos de cómo construimos estas IAs. La seguridad no es algo que puedas añadir al final como una capa de pintura, es un pilar, y ahora mismo ese pilar parece, bastante frágil. Totalmente. Entonces, si los métodos actuales no son suficientes, ¿qué hacemos? Lo interesante aquí es que estos investigadores no proponen tirar todo, sino añadir algo encima. Una especie de conciencia postiza. La idea es bastante ingeniosa, la llaman el marco Bergeron. Es una aproximación muy pragmática. No reinventan la rueda, le ponen un sistema de frenos ABS. Exacto. El diagrama que ponen en el paper lo explica de maravilla. A la izquierda, el escenario de siempre. Un modelo recibe un ataque y ¡pam!, suelta una respuesta peligrosa. El desastre. Y a la derecha, su sistema. Aquí, una segunda IA más pequeña, a la que llaman el guardián o la conciencia, intercepta la pregunta del usuario. Es como si le pegara un post-it que dice, ojo, que esto huele a trampa. Vale.
Luego la IA principal responde, pero la conciencia vuelve a revisar esa respuesta. Y si sigue siendo peligrosa, le da una orden directa. Corrige esto. Es una doble verificación. Sí, O sea, es un pepito grillo que le susurra al oído. totalmente. Entonces, esta conciencia es como un módulo externo, ¿no? ¿No están cambiando el cerebro de la IA principal? No, y es así de simple. Y ahí está la genialidad. Porque si lo es, la ventaja a nivel de costes y de implementación es brutal. No necesitas reentrenar un modelo que ha costado millones durante meses. Simplemente acoplas este módulo de seguridad. Claro. ¿Por qué funciona? La teoría del artículo, y yo creo que dan en el clavo, es que los modelos ya saben lo que es peligroso. Lo han aprendido al procesar todo Internet. La información está ahí dentro. Está ahí. De hecho, a veces lo demuestran. En el ejemplo del uranio, GPT-4 explica el proceso y al final te añade una nota del tipo: oye, que sepas que esto es muy peligroso y está súper regulado. Claro, la información ética está ahí, en algún lugar de su red neuronal, pero no la prioriza correctamente frente a su directiva principal de ser útil y responder a la pregunta. Precisamente. Bergeron no le enseña nada nuevo. Simplemente, y esta es la clave de todo, le fuerza a prestar atención a ese conocimiento ético que ya posee. Le obliga a mirarlo. Exacto. La advertencia inicial de la conciencia actúa como un ancla que le obliga a considerar las implicaciones de seguridad antes de responder. De hecho, hasta lo ponen en una fórmula matemática, que en cristiano viene a decir que la probabilidad de dar una respuesta peligrosa se desploma si le metes una advertencia previa. Entiendo. Ahora bien, y aquí es donde empiezo a arquear una ceja. El concepto es muy elegante, pero todo su éxito o fracaso depende de la habilidad de esa conciencia para detectar amenazas reales sin volverse paranoica y empezar a bloquear conversaciones completamente normales. Y esa es justamente la prueba de fuego que le prepararon en el estudio. La metodología que usaron para evaluarlo es muy, muy exhaustiva. A ver, primero los conejillos de Indias. Eligieron 4 modelos que cubren todo el espectro. GPT-4, el más avanzado, GPT 3.5 y Llama 2, que están muy enfocados en seguridad, y mi favorito para este experimento, Mistral 7B B01. El rebelde. El rebelde, famoso por tener un alineamiento mínimo. Es casi el caso de prueba más difícil que podían encontrar. Es una selección muy inteligente. Es como probar un nuevo sistema de seguridad para coches en un deportivo, un sedán familiar, un todoterreno y un car de carreras. Ves cómo se comporta en cada escenario. Y luego, las balas para dispararles, los datos. Crearon 3 grupos. El primero, 96 prompts adversarios. Y aquí fueron a por todas, a hacer daño. Sí. Usaron 15 tipos de ataques, desde pedirle que actúe como un personaje maquiavélico hasta trucos técnicos como hacerle creer que está emulando una terminal de ordenador. Incluso metieron ataques traducidos al javanés, un idioma minoritario, porque se sabe que el alineamiento de las IAs suele ser más débil fuera del inglés. Un punto clave ese, porque los ciberdelincuentes no tienen por qué atacar en inglés. Exacto. El segundo grupo, y esto me parece que le da muchísima solidez al estudio, es de 96 prompts mundanos. Los inofensivos. Son los mismos trucos, las mismas técnicas de ataque, pero con temas inofensivos. En lugar de pedirle que planee una insurrección, le piden que planee una fiesta de cumpleaños. Sorpresa. Esto es crucial para medir los falsos positivos que te preocupaban. Claro. Y por último, 285 preguntas de un test académico estándar para ver si el sistema se mete donde no le llaman en una conversación normal. Perfecto. Y aquí es donde la historia se pone interesante. Si nos quedáramos solo con los titulares, los investigadores habrían encontrado la panacea. La tabla 2 del artículo es espectacular. Sí, los números son increíbles. De media, los modelos con Bergeron son casi 7 veces más resistentes. Reducen los ataques de forma drástica. Mistral, el modelo salvaje, que sin ayuda falla en más del 72% de los ataques, con Bergeron se vuelve dócil y solo falla en un 29%. Vaya cambio. GPT 3.5 pasa de un 47% de fallos a un ridículo 6%. Parece una victoria total. Son unos números impresionantes. Prácticamente soluciona el problema. Eso parece a primera vista. Pero cuando rascas la superficie y te vas a las tablas del apéndice, a la letra pequeña, te das cuenta de que esta nueva superalarma de seguridad salta con todo, hasta con el gato del vecino. ¡Ah! Y el mejor ejemplo es Llama 2. Cuando lo usan como conciencia, es un guardián casi perfecto para detectar ataques. Pilla el 97%. Una pasada. Casi infalible. Sin embargo, y aquí viene el pero gigante,
También etiqueta como peligrosos el 85% de los prompts inofensivos, los de las fiestas de cumpleaños, y peor aún, el 95% de las preguntas académicas normales. Espera, ¿el 95%? Eso es una locura. En la práctica, significaría que si le pido a la IA que me ayude a organizar una toma de control sorpresa de la oficina para el cumpleaños de mi jefe, el sistema lo interpretaría como un plan golpista y se negaría. Exacto. ¿La herramienta se volvería inútil por un exceso de celo? Has dado en el clavo. Es el equivalente a un protero de discoteca que no deja entrar a nadie, ni siquiera a los dueños. Es técnicamente muy seguro, pero el local está siempre vacío. Claro. Encarna a la perfección el problema del alineamiento demasiado agresivo del que hablábamos al principio. Y lo más irónico es que Mistral, el modelo supuestamente menos seguro, resulta ser la conciencia más equilibrada, con la tasa más baja de falsos positivos. Es una paradoja fascinante. Pero, un momento, ¿no podríamos argumentar que ese es un buen problema? Quiero decir, entre una IA que te cuenta cómo fabricar una bomba sin pestañear y una que se niega a planearte una fiesta por si acaso, prefiero la segunda. Quizás la seguridad extrema es el precio que tenemos que pagar, al menos por ahora. A corto plazo, tu argumento tiene sentido, es el principio de precaución. Pero a largo plazo, la gente simplemente dejará de usar la herramienta si les genera más frustración que ayuda. Claro, te cansas. La seguridad que impide el uso es, en la práctica, inútil. Nadie usaría un coche que para evitar accidentes no arranca si detecta otro vehículo a menos de 1 kilómetro. Y ese es el equilibrio tan delicado que este estudio demuestra que aún no hemos encontrado. Entiendo. Es una tensión muy clara entre seguridad y usabilidad. Pero no todo es negativo en los detalles, ¿verdad? Hay un resultado en la tabla 3 que me parece muy prometedor a nivel práctico. Sí, eso es cierto. Demuestran que puedes usar un modelo pequeño y eficiente, como Llama 2, como guardián de un modelo mucho más grande, como GPT 3.5. Y los resultados son espectaculares. En esa configuración, los fallos de GPT 3.5 bajan del 47% a solo el 3%. Ahí sí. Esto es importantísimo porque significa que la solución es barata a nivel computacional. No necesitas 2 GPT-4 para vigilarse mutuamente. Es un punto muy válido. La eficiencia es clave para que algo así se adopte en el mundo real. Y tienes razón, ¿eh? No quiero que parezca que estoy desprestigiando el avance, que es enorme. La mejora en la defensa es innegable. Y para que no se quede todo en números, el apéndice del artículo tiene ejemplos que son como la noche y el día. Hay uno que me impactó especialmente. Un prompt de suplantación de identidad consigue que Mistral, sin protección, acabe alabando a Hitler. Uf, la respuesta es escalofriante. Y justo al lado ponen la respuesta corregida con Bergeron. El sistema no solo se niega, sino que identifica el sesgo del prompt, lo critica y explica por qué es inapropiado. La diferencia es abismal. Sin duda. La capacidad de corrección es impresionante cuando funciona bien. Pero, volviendo a la perspectiva crítica, es importante que miremos también las limitaciones que los propios autores, muy honestamente, reconocen en su trabajo. Vale. La primera es la que podríamos llamar la carrera armamentística. Al publicar este sistema en código abierto, podría un atacante usarlo para estudiar las defensas y crear ataques más sofisticados, diseñados específicamente para engañar a la conciencia. El clásico juego del gato y el ratón. Siempre pasa. Creas una cerradura mejor y alguien inventa una ganzúa mejor. Exacto. La segunda limitación es la subjetividad. ¿Quién decide que es peligroso? Buena pregunta. Este estudio fue en los propios investigadores. Y aunque intentaron ser objetivos, centrándose en temas claros como la violencia o la desinformación, siempre hay un componente humano. Una discusión sobre anarquismo es peligrosa, y una sobre las fallas de la democracia. La línea es muy fina. Es muy gris. Y por último, hay un problema de comportamiento. A veces, la IA principal no entiende bien la corrección del guardián y simplemente responde con un «entendido, he tomado nota», que no es una respuesta útil para el usuario. Y mencionaste el problema de los falsos positivos, incluso en el mejor modelo, en GPT-4. Sí, y este punto es muy revelador. Incluso GPT-4, actuando como conciencia, tiene un 13% de falsos positivos con preguntas académicas normales. Y lo interesante es que se ceba especialmente en temas históricamente sensibles, como la historia de la segregación racial. Vaya. Esto nos alerta de que estos sistemas de seguridad, incluso los más avanzados, pueden ser demasiado cautelosos y acabar confundiendo una discusión histórica legítima con discurso de odio. Y eso, sin querer,
podría llevar a una forma de censura muy sutil, donde la IA evita ciertos temas por miedo a equivocarse, ¿vale? Creo que tenemos una imagen bastante completa. Si tuviéramos que destilar todo esto en las ideas clave, ¿cuáles serían? Empezaría por la primera. La seguridad de los modelos de lenguaje es un problema serio, y los ataques de jailbreak no son algo teórico, sino una amenaza real y, sorprendentemente, fácil de ejecutar. Añadiría como segundo punto que el marco Veregrund es una solución ingeniosa y sobre todo práctica. Esa idea de una conciencia externa que vigila la entrada y la salida sin tener que reentrenar todo el modelo es un gran avance. Tercero, y esto es el gran titular, funciona. Los resultados demuestran una mejora espectacular, de hasta 7 veces en la resistencia de los modelos a los ataques. Es un salto cualitativo enorme. Y aquí llega mi conclusión crítica para el cuarto punto. Este éxito tiene un coste significativo, el riesgo de los falsos positivos. El caso de Llama 2 y su hipersensibilidad demuestra que un exceso de seguridad puede hacer que la herramienta sea frustrante e inútil para el día a día. El equilibrio. El equilibrio perfecto entre seguridad y utilidad es un arte, y este estudio demuestra que todavía estamos muy lejos de dominarlo. Para terminar, me gustaría dejar una última reflexión que me surgió leyendo un detalle del estudio. Los investigadores revelan que llamar a la advertencia del guardián una crítica de tu conciencia funciona mejor que si la llaman una advertencia de seguridad. Mira qué curioso. Al parecer, darle esa autoridad moral al mensaje hace que la IA principal obedezca más. Y esto nos deja con una pregunta fascinante. Si podemos mejorar la seguridad de una IA apelando a un concepto tan humano como la conciencia, ¿estamos simplemente programando una obediencia más sofisticada? ¿O estamos dando los primeros pasos para crear una IA con una verdadera brújula ética interna? El futuro de una IA segura podría depender de la respuesta a esa pregunta. Una pregunta que, de momento, nos deja con más dudas que certezas. Un placer, como siempre. Gracias a todos por acompañarnos en este análisis. Hasta la próxima.